El expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, fue el quien inició con este proceso de la soberanía energética, y hoy la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, continúa su legado de llevar al siguiente nivel de producción a Pemex y así no depender más de combustibles del extranjero. Hoy en la conferencia matutina, Las Mañaneras del Pueblo, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y Luz Helena González Escobar, titular de la Secretaría de Energía, así como el director general de Petróleos Mexicanos, detalló el Plan de Trabajo 2025-2030 que permitirá fortalecer la soberanía energética en beneficio del pueblo. Informó que gracias a la reforma constitucional, Pemex trabajará bajo 6 funciones clave: producción eficiente de recursos, garantía de seguridad energética, apoyo al bienestar social, fortalecimiento de la economía nacional, responsabilidad ambiental e impulso a la energía limpia. En el marco de este plan estratégico, se implementarán acciones para incrementar las reservas de hidrocarburos con el objetivo de garantizar al menos 10 años de consumo. Además, se llevará a cabo la perforación de 269 pozos exploratorios distribuidos en 6 proyectos clave. Asimismo, se realizarán estudios sísmicos en una extensión de 38,000 kilómetros cuadrados y se destinarán 220,000 millones de pesos a la inversión en actividades de exploración. La meta de este esfuerzo es localizar un total de 2,000 millones de barriles de petróleo en el subsuelo. Mencionó que, a lo largo del sexenio, se prevé que la producción de hidrocarburos líquidos alcance un promedio de 1.8 millones barriles diarios. Para lograrlo, se realizarán 2.036 perforaciones y se llevarán a cabo 1.300 reparaciones mayores. La inversión total destinada a estas actividades ascenderá a 1.6 billones de pesos. En este proceso, 12 proyectos estratégicos serán clave, contribuyendo con el 61% de la producción total. Se estima que los ingresos derivados de la producción alcanzarán los 5 billones de pesos. Señaló que se incrementará la producción de gas natural a 5,000 millones de pies cúbicos diarios para fortalecer el abasto energético del país, con una inversión pública de 238,000 millones de pesos en 1.058 perforaciones y 970 reparaciones mayores. Se estima que los ingresos alcanzarán los 1.9 billones de pesos. 4 proyectos estratégicos aportarán el 54% de la producción total de gas y se trabajará en reducir la quema de gas y las emisiones fugitivas de metano. En línea con el objetivo de alcanzar la autosuficiencia energética, Pemex fortalecerá su capacidad de refinación en 3 objetivos clave: asegurar la producción de gasolina, diésel y turbocina. No habrá gasolinazos y el mercado estará abastecido, y el precio de la gasolina no será mayor a 24 pesos por litro. Se rehabilitarán 6 refinerías con una inversión de 105,000 millones de pesos para mejorar la eficiencia y reducir costos. De igual forma, se trabaja en el aprovechamiento de residuales en las refinerías de Tula y Salina Cruz con una inversión de 52,000 millones de pesos, las cuales entrarán en operaciones en este 2025 y 2026, respectivamente. Además, se maximizará la capacidad de las refinerías Olmeca, Dos Bocas y Deer Park, fortaleciendo la infraestructura de refinación del país. Además, recalcó que se incrementará la producción de fertilizantes para satisfacer la demanda nacional y reducir la dependencia de importaciones, con una inversión superior a los 8,000 millones de pesos. Esto incluirá la rehabilitación de la planta de Lázaro Cárdenas en Michoacán y la construcción de un nuevo complejo en Veracruz. Se prevé una producción anual de 1.5 millones de toneladas de fertilizantes fosfatados y 1.6 millones de toneladas de urea. La empresa pública Pemex impulsará la recuperación del sector petroquímico, destinando 20,000 millones de pesos para reactivar el complejo Cangrejera bajo el modelo de refinería petroquímica. Con estos proyectos Pemex se fortalecerá y se buscará poner en el mercado un precio justo de combustibles a todos los mexicanos.
día de hoy, como nos comprometimos, vamos a hablar de Pemex. Está la secretaria de Energía, Luz Helena González Escobar, y está el director general de Pemex, el doctor Víctor Rodríguez Padilla. Con su permiso, Presidenta. Buenos días a todas y todos. Hoy les vamos a presentar el Plan de Trabajo del Sector Hidrocarburos 2024-2030 que implementará Petróleos Mexicanos, con el cual vamos a garantizar la producción sostenible de hidrocarburos, el abasto suficiente de combustibles, una mayor producción de petroquímicos y fertilizantes para apoyar otras prioridades del Gobierno de México como la seguridad alimentaria y el bienestar, entre otras cosas. Al igual que pasó con el sector eléctrico, el sector hidrocarburos fue abandonado y debilitado durante el periodo neoliberal. La mal llamada reforma energética de 2013, que fue un fracaso completo para el Estado mexicano, en el caso de los hidrocarburos prometió que la apertura indiscriminada a través de las famosas rondas del sector atraerían grandes inversiones. Se dijo que era el paso decisivo rumbo a la modernización del sector, lo cual no ocurrió. Por el lado de las empresas del Estado lo hemos mostrado y demostrado varias veces. Estas empresas se atomizaron, se disminuyeron sus capacidades. En Pemex, por ejemplo, se crearon 3 empresas subsidiarias y más de 90 filiales que se han venido reduciendo hoy paso a paso, y hoy quedan cerca de 40 filiales. Se crearon alrededor de estas consejos de administración, se aumentó la burocracia, se incrementó la ineficiencia de la empresa y algo muy importante. Pemex pasó en tan solo 5 años, entre 2013 y 2018, a ser la petrolera más endeudada del mundo. Su deuda creció más de 100%. En muy pocos años casi destruyen el legado del general Cárdenas. Esto que digo está sustentado en datos duros, ya que se incrementó en más de 100% la deuda financiera de Pemex, como dije, pero la inversión en la empresa decayó en 55%, la perforación de pozos se redujo en 87%, la producción de petróleo cayó en 28% y la de gas en 22%, la producción de gasolina se contrajo en 51% y la de diésel en 61%, tan solo entre 2013 y 2018. Y por otro lado, luego de otorgar más de 90 zonas en estas famosas rondas, la producción que aporta la iniciativa privada actualmente está cercana al 6%. Es decir, todo lo que se hizo para incrementar vía inversión privada solo disminuyó la capacidad de producción del Estado mexicano y puso en riesgo nuestra soberanía. Así recibió el sector la administración del presidente López Obrador, quien avanzó mucho en el fortalecimiento de Pemex, invirtiendo en la construcción de una nueva refinería, en las 2 plantas coquizadoras y estabilizando la producción de petróleo que había decaído tanto. Pero era necesario el cambio constitucional, un cambio institucional y reformas legales. La semana pasada se envió a la Cámara de Senadores, ahorita están los senadores analizando este paquete de reformas de leyes secundarias que armonizan y que complementan las reformas constitucionales de noviembre pasado que aprobaron las cámaras legislativas y que firmó nuestra presidenta de México, y que ponen fin y revierten de forma definitiva esta situación, consolidando el rescate y fortalecimiento de Petróleos Mexicanos. El nuevo marco regulatorio le devuelve a Pemex, así como ocurre también en la CFE, y lo mencionamos la semana pasada, su carácter público, consolidando la recuperación de nuestras empresas, las empresas de todos, Pemex y CFE. Asimismo, se realizan cambios en su normatividad y la del sector para permitirle operar con mayor eficiencia y capacidad, eliminando estas barreras absurdas impuestas en el pasado y permitiendo su reintegración vertical y horizontal. Se establece que las actividades que realiza Pemex, al igual que CFE, nunca pueden considerarse como monopólicas, ya que Pemex
garantiza la estabilidad del suministro de combustibles, fortaleciendo la soberanía energética del país. A diferencia de la reforma energética privatizadora de 2013, Pemex ahora lleva mano en las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos. Pemex podrá solicitar las áreas que considere más relevantes. A diferencia del pasado, se le otorga a Pemex la facultad de decidir siempre de primera mano sobre los recursos del país para exploración y explotación. Pemex puede recurrir al sector privado cuando no quiera o no esté en capacidades de llevar algunas actividades, ya sea porque es factible compartir riesgos o porque es factible también compartir costos o por condiciones técnicas extremas, por ejemplo en aguas profundas o petróleo extrapresado. Pemex tendrá la posibilidad de decidir si realiza la explotación por sí mismo o si permite en cierta medida la participación privada con proyectos mixtos. Ya no serán entregadas las áreas petroleras, más áreas petroleras al sector privado. Los bloques que fueron asignados en las rondas petroleras a raíz de la reforma de 2013 seguirán las reglas convenidas conforme a sus respectivos contratos, pero vamos a hacer una revisión en acuerdo con las empresas, siempre en coordinación y en acuerdo y diálogo con las empresas que actualmente tienen esos contratos, buscando un mayor beneficio para el país de las zonas ya otorgadas. Es importante también decirles que estos cambios a las leyes nos permitirán poder contar con una estrategia financiera sólida para Petróleos Mexicanos. En concreto, se modificó el régimen fiscal de Pemex de tal forma que 3 derechos, el derecho de utilidad compartida, el derecho de extracción de hidrocarburos y el derecho de exploración de hidrocarburos, fueron sustituidos por uno solo, el derecho petrolero para el bienestar, con una tasa de 30% para el petróleo y de 11.63% para el gas no asociado, con el objetivo de que Pemex cuente con un régimen justo que permita aportar a las finanzas nacionales, pero con una tasa impositiva adecuada para sus propias finanzas. Además, en el corto plazo estamos trabajando muy de la mano todo el sector con la Secretaría de Hacienda en los mecanismos para hacer frente a los pasivos de la empresa, es decir, el financiamiento de los vencimientos de capital, de la deuda financiera, que como ya dije, no se generó en la administración pasada, y de la deuda de proveedores también documentada el año pasado. Es decir, tendremos un marco legal que permita una administración más eficiente para realizar las inversiones productivas, hacer frente a los pasivos de la empresa y que nos permita garantizar producir 1.8 millones de barriles diarios al año de petróleo y alcanzar la soberanía energética a través de una mayor refinación del crudo mexicano. En este contexto se elaboró el Plan de Trabajo del Sector Hidrocarburos 2025-2030, 2024-2030. Es un plan que consta de 6 ejes que el director en un momento más presentará: exploración eficiente, producción sustentable de hidrocarburos y gas natural, un sistema de refinación reforzado, mayor producción de petroquímicos y fertilizantes, un proceso logístico seguro y eficiente y la generación cada vez mayor de energía limpia. Ejes que permitirán consolidar nuestra soberanía energética de México y sin lugar a dudas fortalecer la capacidad de nuestra empresa mexicana Petróleos Mexicanos. Nuestro compromiso, como lo ha dicho la presidenta desde el inicio, es generar el bienestar compartido para todas y todos y seguiremos trabajando como lo hemos estado haciendo en todo el sector energético de manera coordinada para el bienestar del pueblo de México. Muchas gracias. Es cuanto, presidente. Señor presidente. Muy buenos días a todos y a todas. Antes de empezar las líneas estratégicas, quisiera retomar las palabras de nuestra secretaria Lucelena González, secretaria de Energía, porque durante el segundo piso de la transformación lo que estamos haciendo es rescatando la soberanía energética. ¿Qué significa la soberanía energética? Lo que trae el símbolo de Pemex en el uniforme de los trabajadores, en todas nuestras instalaciones, en todas
los lugares que trabajamos, siempre está presente el lema, el rescate de la soberanía. Soberanía es el rescate del petróleo, gas natural y del sistema de suministro de combustibles para beneficio del pueblo. Soberanía es la atribución de decisión, acción y mando del pueblo de México en un sector estratégico que debe estar al servicio de la patria. El artículo 39 de la Constitución es muy claro. En el pueblo reside la soberanía nacional y en él emanan los poderes del Estado. La siguiente, por favor. Pemex es del pueblo de México. Con la reforma constitucional, Petróleos Mexicanos regresa a su labor fundamental de servir al pueblo de México como uno de los ejes centrales de la política energética. Efectivamente, como nos dijo nuestra secretaria de Energía, tenemos 6 funciones medulares. Una función productiva, que es aprovechar los recursos naturales con racionalidad, eficiencia y visión de largo plazo. Una función de seguridad energética, consistente en garantizar el suministro de gasolina y otros combustibles al precio más bajo posible. Una función de bienestar, que es apoyar los programas sociales y ayudar a las comunidades donde trabajamos. Nosotros trabajamos en los estados de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, luego en Puebla, en Chiapas, en Hidalgo y en todos los lugares de la República Mexicana donde tenemos terminales de distribución. Nosotros ayudamos a las comunidades. También tenemos una función productiva, que es aportar recursos a la hacienda pública para financiar los programas sociales y la obra pública. Una función ambiental, que es operar con responsabilidad y cuidado del entorno natural. Finalmente, un mandato de transición energética, que es incorporar más proyectos de energía limpia y mitigación de gases de efecto de invernadero. Nuestras acciones estratégicas son 6 y finalmente tenemos una estrategia de financiamiento que es la que nos va a permitir realizar todos los proyectos que nos hemos planteado. Empezamos con el primer línea estratégica, que es la exploración. Vamos a incrementar las reservas petroleras, las reservas 1P, 2P, 3P, que son las probadas, probables y posibles, para tener por lo menos 10 años de reservas y tener la certeza de que tenemos petróleo suficiente para ese periodo. Y hay una renovación continua, porque es continuamente exploramos, descubrimos yacimientos y estamos renovando lo que extraemos. Vamos a tener la meta de 10 años de consumo asegurado. ¿Cómo vamos a lograrlo? A través de la perforación de 269 pozos exploratorios en 6 proyectos estratégicos. ¿Qué proyectos? Son los proyectos Integral de Veracruz, Cuichapa, Comalcalco, Uxquil, Calavil y Campeche Oriente, que están en el mapa, son en los estados de Veracruz, de Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Campeche. Vamos a obtener de los registros sísmicos 38,000 kilómetros de información geológica para poder detectar las localizaciones donde se tienen que llevar a cabo las perforaciones y además para localizar las reservas. En eso vamos a invertir a lo largo del sexenio 220,000 millones de pesos. Nuestra meta es poder incorporar más de 2,000 millones de barriles de petróleo localizados en el subsuelo, listos para la fase de producción. En el segundo eje estratégico, que es la producción sustentable, estaremos produciendo no más de 1.8 millones de barriles diarios de hidrocarburos líquidos a lo largo del sexenio. Es la instrucción que nos ha dado la señora Presidenta de la República. ¿Cómo lo vamos a conseguir? Vamos a realizar más de 2,000 perforaciones y 1,300 reparaciones mayores. ¿Qué es una reparación mayor? Ya que el pozo está perforado, tiene problemas, luego tiene arena, luego se colapsan, lo que hay que hacer es limpiar el pozo para que siga fluyendo el hidrocarburo. Esa es una reparación mayor. Vamos a tener 12 proyectos estratégicos que van a aportar más o menos el 61% de la producción. Tenemos, en el mapa se puede apreciar, si es que logran ver, en la parte de Burgos, que en la frontera con los Estados Unidos, después 3 proyectos importantes en Márquez, Trión, Lacash, Ixachi. Estos 2 últimos, Lacash y Ixachi, son campos de gas, campos muy importantes que tenemos. Después tenemos campos terrestres como Sama, Yaxté, Bacté y Tequel.
y luego 4 proyectos en mar, que son proyectos de crudo, que es Kayak Pit, Ayaxil, Maloob y Cantarell. Cantarell, el gran yacimiento que tuvimos, que llegó a producir más de 2 millones de barriles por día en 2004, sigue produciendo petróleo. Actualmente recuperamos unos 100,000 barriles de ese yacimiento y sigue aportando a la producción nacional. El ingreso que vamos a tener con este nivel de producción es más o menos 5 billones de pesos. Nos vamos a ahorrar la parte de gas, que es una parte importante dentro de nuestra estrategia. Acuérdense que el gas es el combustible más consumido en el país, el que más contribuye a mantener el abasto energético del país, ya considerando todo tipo de energéticos, y nosotros estamos produciendo y queremos producir más debido al aumento del consumo que tenemos por crecimiento económico y con el objetivo también de reducir las importaciones. Vamos a aumentar la producción a 5,000 millones de pies cúbicos diarios. Vamos a hacer más de 1,000 perforaciones y 970 reparaciones mayores. Tenemos 4 proyectos estratégicos, que es el de Burgos, como les decía, en la frontera con los Estados Unidos, Ixachi, que es un muy buen yacimiento, que vamos a llevar, ahorita tiene como 600 millones de pies cúbicos diarios, lo vamos a llevar a 1,000. Quesqui y Bacté. Vamos a invertir 238,000 millones de pesos con un ingreso que nos va a generar de 1.9 billones de pesos. Al mismo tiempo, vamos a hacer un esfuerzo muy importante para abatir la quema, el venteo y las emisiones fugitivas de metano. Pemex contribuye a la sostenibilidad del desarrollo y nuestro objetivo es reducir las emisiones. Una parte importante es reducir esta quema. Tenemos varios proyectos para llegar a un aprovechamiento de 99.9 y quememos realmente cantidades mínimas. Las emisiones fugitivas de metano, que es en las uniones de los ductos y demás instalaciones, también tenemos programas para una reducción sustantiva. En la parte de refinación, que es el eje 3 de nuestra estrategia, la refinación, el objetivo que lo hemos planteado siempre ha sido la autosuficiencia en gasolina y diésel. Nos vamos a enfocar a 3 objetivos: producción de gasolina, diésel y turbocina, que son los productos de mayor valor agregado. No habrá gasolinazos y el mercado interno estará abastecido. El precio de la gasolina no será mayor a 24 pesos por litro. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Qué estamos haciendo? Estamos concluyendo la rehabilitación que inició en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador con el Sistema Nacional de Refinación, con las 6 refinerías históricas que hemos tenido, que han estado a lo largo del tiempo rehabilitándose, y en este sexenio vamos a concluir con una inversión de 105,000 millones de pesos. Vamos a concluir los proyectos que también ya venían del sexenio anterior, estamos dando continuidad total, y en los proyectos Tula y Salina Cruz, que van a entrar en operación en el 25 y en el 26. Por lo que toca a la refinería de Dos Bocas, la refinería Olmeca y la refinería de Deer Park, lo vamos a llevar a su máxima capacidad. Una parte muy importante de la administración actual de la presidenta Claudia Sheinbaum es la producción de fertilizantes. Muy poca gente sabe que Pemex produce fertilizantes. No nada más producimos gasolina, diésel, turbocina, productos petroquímicos. A partir de los fertilizantes son productos petroquímicos. Nosotros producimos fertilizantes y vamos a producir más porque el campo mexicano lo necesita. Vamos a invertir más de 8,000 millones de pesos. Vamos a incrementar la capacidad de las instalaciones en Lázaro Cárdenas, Michoacán, para tener tanto fertilizantes fosfatados como a partir de urea, y vamos a incrementar las instalaciones en Veracruz, en particular con el proyecto Escolín, que nos va un proyecto de más de $1,000 millones, que nos va a permitir tener 750 millones de toneladas de urea. Vamos a producir 1.5 este año de fertilizantes fosfatados y 1.6 millones de toneladas de urea. Y seguiremos trabajando con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, seguiremos suministrando fertilizantes gratuitos a campesinos de bajos recursos, como se ha estado haciendo desde que inició el programa este año en San Luis,
Acatlán, en la Sierra de Guerrero, en la Costa Chica. Vamos a recuperar la petroquímica, es algo muy importante también, un proyecto que nos vamos a invertir de 20 mil millones de pesos. Vamos a reactivar el complejo de Cangrejera y convertirla ya en lo que serían los inicios de las refinaciones, la refinación del futuro, que son las refinerías petroquímicas. Reactivaremos los complejos Morelos y Cangrejera con derivados que producen derivados del etano. Modernizar el complejo petroquímico de Escolín, como ya les decía, y luego vamos a producir también en la parte petroquímica 30,000 barriles diarios de componentes de gasolina, que son lo que se le pone a la gasolina para que tenga la calidad ecológica, los antidetonantes, el MTB. Acuérdense que las gasolinas son cócteles de hidrocarburos para que tengan la calidad adecuada y cumplan las normas. También vamos a producir 330,000 toneladas anuales de aromáticos. En óxido etileno y propileno alcanzaremos la meta de 250 y 690,000 toneladas anuales respectivamente. Otro trabajo muy importante de Pemex es el transporte de hidrocarburos. ¿Cómo movemos los hidrocarburos en el país? Tenemos 2 millones de kilómetros cuadrados, tenemos 2 costas, tenemos la costa del Golfo y la costa del Pacífico. Y la producción petrolera está más bien del lado del Golfo. Tenemos que abastecer el Pacífico y eso implica una logística muy compleja a través de ductos, ferrocarriles, terminales. Y tenemos ahí que optimizar los costos. Son miles de kilómetros de ductos, son cientos de tanques, tenemos 73 unidades de almacenamiento en todo el país, desde Tijuana hasta Mérida, en todo el territorio nacional, y eso implica un reto muy importante para mover los productos de manera eficiente. Y tenemos un problema de seguridad que todo el mundo conoce. En los últimos 4 meses hemos combatido el robo y el mercado ilícito de combustibles. Tenemos logros ya concretos. Hemos recuperado 7 millones de litros de combustible que había sido robado, con un valor de 128 millones de pesos. Se han detenido 320 personas y han sido deshabilitadas 4,252 tomas clandestinas. Hemos disminuido el robo en 23% en el ducto Tula-Salamanca, uno de los ductos que más es atacado por la delincuencia. Se han asegurado 134 inmuebles en donde eran centros de acopio. No sé si vieron el último que se incendió en la carretera de México-Querétaro, un centro de acopio muy grande que estaba robando combustible del ducto que pasaba cerca. Se han desactivado 30,000 túneles huachicoleros, que es una de las últimas modalidades que se han hecho los delincuentes para robar combustible. Y se han identificado celdas delictivas en Hidalgo, Guanajuato, Jalisco, Puebla y Querétaro. Pemex no trabaja solo, Pemex trabaja con el Gabinete de Seguridad, tanto con la Sedena, con la Guardia Nacional, con la Marina, con la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Al mismo tiempo, en la parte técnica de la logística, lo que estamos haciendo es aumentando las capacidades de almacenamiento para atender las necesidades del país, que son crecientes, y evitar los costos que nos llevan. La logística tiene que ser muy precisa, muy exacta, muy coordinada. Cuando hay descoordinación, por ejemplo, en los barcos que entran a los puertos, eso nos cuesta dinero. Entonces, lo que estamos haciendo es optimizar la coordinación logística para reducir los costos y que la infraestructura no falle. Finalmente, el sexto línea estratégica es la energía limpia. Estamos integrando en la cartera de proyectos de energías limpias de forma gradual y responsable. Llevamos a cabo prácticas de economía circular. La reutilización, reciclaje y reducción de residuos nos permite disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero. Y está en marcha Pemex Energía con proyectos orientados a la transición energética, que eso los veremos en el futuro, les explicaremos qué es lo que estamos haciendo, pero los estamos preparando, les vamos a dar buenas sorpresas, pero denos tiempo para que nos den resultados. Y finalmente viene la parte del financiamiento. Déjenme decirles, trabajamos muy de la mano, de manera muy coordinada, tanto con la Secretaría de Energía como con la Secretaría de Hacienda. La fuente principal en los proyectos de inversión
son los propios recursos que genera Pemex. Acuérdense que Pemex produce entre 1.7 y 1.8 millones de barriles por día. Pemex genera alrededor de 40,000 millones de dólares anuales. Es una de las fuentes de financiamiento de nuestros propios recursos. Unos provienen también de ese que ingresamos a la de federación. La federación nos regresa a través del presupuesto. Es una de nuestras principales fuentes. El pago a proveedores ya inició en diciembre de 2024, de acuerdo con las instrucciones de la presidenta, y seguirá operando a partir del tercer trimestre de 2025. El presupuesto de egresos de la Federación prevé aportaciones del gobierno federal por 136,000 millones de pesos para amortizar la deuda financiera de largo plazo. Y en la Ley de Ingresos de 2025, como ya nos informó la Secretaría de Energía, el derecho petrolero para el bienestar, que es un derecho único de 30%, en el caso del gas es del 11%, eso nos va a permitir estabilidad fiscal, una carga fiscal adecuada para el tipo de situaciones que enfrentamos hoy actualmente en Pemex, con una geología ya muy madura, una geología en la que no tenemos los grandes yacimientos del pasado y con una serie de problemas de tipo en la infraestructura y en la logística, de tal manera que eso nos permite flexibilidad en el uso de nuestro presupuesto. Eso no va a afectar la recaudación del gobierno federal, al contrario, yo les decía, Pemex contribuye a los programas sociales. Y entonces nosotros estamos esforzándonos por tener unas finanzas públicas eficientes, efectivas y lo más transparente. Muchísimas gracias. ¿Es cuánto, señora presidenta? Buenos días, presidenta. Buenos días, secretarios. Janet Galindo, de Grupo Transmedia La Chispa. Preguntarle en primera instancia, presidenta, el día de ayer en la Cámara, el grupo parlamentario del PAN busca una disminución del 50% al IEPS en cuanto a las gasolinas, para disminuir el costo de gasolinas. Dicen que con esto van a apoyar el gasto de las familias. Sin embargo, pues esto hay algo que pues parece que no recuerdan, parece que se les olvidó, que durante el gobierno de Felipe Calderón pues fue cuando se dieron los gasolinazos y pues ahora quieren poner un freno supuestamente, no sé cuál sería, ahora que ellos ya no gobiernan, ahora que ya no están en la administración, pues ahora quieren decir que ellos están trabajando. No sé si podemos conocer su opinión, doctora. Hay mucha hipocresía, engaño, nada más que el pueblo pues está muy informado ahora. Es totalmente demagógico e hipócrita el que quieran decir que ahora quieren bajar los precios de la gasolina, cuando ellos fueron los de los gasolinazos. No sé, va a ver si tienen por ahí la gráfica del incremento en las gasolinas, que lo presentó hace poco Iván. Recuerden, o sea, en la época de Felipe Calderón y luego de Peña Nieto, fue cuando más aumentó el precio de la gasolina. ¿Qué estamos haciendo ahora? Que es importante. Y aquí está la Secretaría de Energía, que es a quien le encargué que llevara esta coordinación. Ya ha sido muy buena. Lo que no queremos es que haya abusos de los gasolineros. Entonces, más que fijar un precio o una ganancia máxima, lo que queremos es llegar a un acuerdo con ellos. Entonces, ya va muy avanzado el acuerdo y el objetivo es que el precio de la gasolina no suba de 24 pesos el litro, que considerando la inflación, pues no solo con ese precio no habría aumento desde 2018, sino inclusive habría una ligera reducción del precio del 2018. Ahí está. A ver, pues, a esto se le llaman precios constantes. Quiere decir que
se descuenta la inflación. Entonces, si lo que comprábamos en el 2018 se considera que es equivalente a lo que compramos en el 2024, se descuenta la inflación porque ha aumentado salarios, etcétera, etcétera. Entonces, incluso como porcentaje del gasto de las familias, dado que ha aumentado más el salario, pues ya representa menos el costo de la gasolina. Pero fíjense, si fueran pesos, creo que aquí son pesos de… ¿Dónde está? Bueno, pesos de 2024, si mal no me equivoco. Entonces, este es el sexenio de Calderón. En términos reales, subió. El sexenio de Peña, pues se acuerdan de los gasolinazos, subió. Y si consideramos los 24 pesos, que estarían aquí más o menos a la mitad, pues en términos de lo que equivaldría el valor en 2018 a la fecha, estaría disminuyendo. Y ahora, pues el acuerdo que queremos hacer con los gasolineros, de forma voluntaria, y ha habido muy buena respuesta, es que no aumente de 24 pesos en ningún lugar del país, porque hay lugares, como lo muestra Iván Escalante, que están el litro a 26.50, es absurdo y un exceso absoluto de los gasolineros. Entonces va muy bien, nosotros esperamos que en unas 2 semanas más o menos, ¿verdad?, ya estemos firmando con todos los gasolineros, pues que sería muy bueno, porque es un acuerdo voluntario para que no suba de 24 pesos. Y en el caso del PAN, pues es lo mismo que lo de los programas sociales, del PRIAN, vamos a decir. Lo mismo, durante toda la campaña se la pasaron diciendo que estaban a favor de los programas sociales, toda la campaña, su candidata y todos los 2 partidos diciendo que si ellos hubieran llegado a la presidencia, no hubieran mantenido todos los programas sociales. Y luego se trata de votarlos en la Constitución y votan en contra, igual que votaron en contra cuando se propusieron por primera vez la pensión para adultos mayores. Pues es mucha hipocresía. Terminó la campaña y el que era presidente del PAN dijo que ellos en realidad nunca han estado de acuerdo con los programas sociales. Pues es lo mismo ahora, es una propuesta muy demagógica porque en realidad nunca han estado de acuerdo con eso. Pues muchísimas gracias, presidenta. Y bueno, aprovechando la presencia del director de Pemex, pues ya que se han dado a conocer que se han estado avanzando en cuanto a algunos proveedores de Pemex, específicamente en la plataforma Pol Alfa, que pertenece a la Subdirección de Producción de Región Marina Sureste, pues precisamente en esta plataforma se han estado infringiendo los contratos hacia los trabajadores, y de hecho pues los trabajadores entraron en huelga de hambre desde ayer, antier. Ayer en Transmedia se publicó la nota. Si nos pudiera comentar. Con su permiso, efectivamente había descontento en la plataforma Pol Alfa, en el zona de Campeche, sobre la calidad de los alimentos. Es un problema que ya estamos atendiendo a través de la Coordinación de Alimentación, Hotelería y Transporte de Personal de la Gerencia de Servicios de Logística Marina. Ayer hubo una reunión y hoy hay otra nueva reunión para arreglar ese problema. Lo estamos atendiendo rápidamente. Ok, muchísimas gracias. Misael Habana de los Santos, de Acapulco, al tanto Guerrero. Bueno, a mí se me hace complicado como reportero entender a veces todas las cifras, números que se hablan. Me gustaría que la gente de Pemex me explicara un poquito, o nos explicara tal vez con manzanas, cuál es el objetivo final de este plan para Pemex y qué lo hace diferente de otros,
y a dónde se pretende llegar. Yo creo que sería necesario para que la gente, la gran mayoría lo entendiera, y tengo otras preguntas para usted. La idea es que Pemex produzca, primero venimos de la continuidad de un proyecto. ¿Qué se definió en el sexenio pasado? Diferente a lo que se hacía antes. Que el petróleo que se produce en México sea principalmente para producir gasolina, diésel y todos los hidrocarburos que utiliza nuestro país. En el pasado, el principal objetivo de Pemex fue la exportación. Y durante mucho tiempo funcionaron las 6 refinerías, y en los últimos 12 años de Calderón a Peña dejaron ir cayendo las refinerías poco a poco, sin inversión. De tal manera que en el 2018 se importaba alrededor del 60%, ¿no?, de la gasolina o más, casi 80% de la gasolina que consumía México. Imagínense, país que era petrolero, con 6 refinerías, importando gasolina y exportando petróleo. Es como un absurdo, ¿no? Entonces, el objetivo ahora sigue siendo el mismo: producir un límite de barriles de petróleo, que es, digamos, y de gas, que es la principal función de Pemex. No más, ¿por qué? Porque no queremos contaminar más y no queremos seguir exportando, sino que el petróleo que tenemos, que el petróleo pues se acaba, es un recurso no renovable, pues se mantenga para las actuales y futuras generaciones. Entonces se limita a 1.8. Todo ese petróleo que se produce, la gran mayoría va ¿a qué? Y gas, a producir gasolinas y diésel principalmente. Hay 6 refinerías que existían, que es el sistema de refinación nacional, y ahora hay 2 refinerías más. Una completa, que es la que está en Texas, que es Deer Park, y la otra que es Dos Bocas. Entonces, estas 8 refinerías ahora, que son completamente del Estado mexicano, de Pemex, pues entonces van a permitir que se cumpla con esa demanda de combustibles. ¿Eso qué significa? Pemex para la soberanía nacional. Ahora, ¿qué más vamos a hacer ahora? 3 cosas. 1, la parte de sustentabilidad con mayor importancia. Estamos trabajando para reducir todo el gas que se quema en la atmósfera y que pueda ser utilizado o para inyectarlo a los pozos para producir más o para el consumo de nuestro país. 2, terminar proyectos de las refinerías que habían quedado pendientes, que son las coquizadoras, que permiten que se produzca menos combustóleo y que haya más gasolina y más diésel. 3, vamos a invertir más todavía en petroquímica y en fertilizantes, que fueron los negocios que se abandonaron durante el neoliberalismo por parte de Pemex. Y 1/4, Pemex va a hacer, junto con la Secretaría de Medio Ambiente de Semarnat, el Centro de Economía Circular en Hidalgo. Entonces eso le va a abrir un espacio adicional. Y hay otras áreas de oportunidad de Pemex. Entonces esa es la principal función de Pemex, y queremos que el saneamiento financiero de Pemex, que inició en el sexenio pasado, pues hoy sea todavía más profundo y permita pues tener un Pemex para muchísimas generaciones en nuestro país. Bien, mi siguiente pregunta es sobre las y que la gasolina no no crezca con los gasolineros fuera de lo que nos comprometimos, que es que no aumente de precio en términos reales. Muchas gracias, Presidenta. Muy buenos días. Bueno, aprovechando que están aquí el director de Pemex y la secretaria de Energía, me gustaría saber si en toda esta reestructuración, primero me presento, soy Olga Ojeda Lajud, soy corresponsal de Diario del Istmo y de Imagen de Veracruz, que pertenecen al corporativo Imagen del Golfo. Ahora sí, voy con mi pregunta. Si toda esta reestructuración que se está haciendo a Pemex contempla recorte personal,
cuál va a ser la forma, porque se ha visto que con todo esto de la deuda de Pemex ha habido recorte en algunas zonas, creo que los más afectados Campeche y Tabasco, pero quisiera saber su punto de vista, si sí va a haber recorte de personal. No va a haber recorte de personal. ¿No? No, hay todavía una disminución mayor de la parte corporativa, vamos a decir, en los salarios y en todo caso en la burocracia central, pero no en las áreas operativas ni mucho menos. Continúa como está Sí. Pemex. Ok, muchas gracias, presidenta. Buenos días a todos y todos. Carlos Navarro de Heraldo Media Group. ¿De qué manera con este plan, presidenta, se va a atender la deuda financiera y la deuda a los proveedores? Mencionaba que no va a haber despidos y que va a haber una atención en la burocracia, pero ¿cómo se van a atender la deuda financiera que es grande y la deuda a los proveedores? Está apoyando la Secretaría de Hacienda. Eso no es como en el pasado que Hacienda, hubo una época en que Hacienda asumía toda la deuda de Pemex. Aquí no. Aquí lo que se hace es apoyar a través de distintos mecanismos financieros, tanto para el pago a proveedores como para los vencimientos de pago de la deuda de Pemex. Pero la idea es que Pemex siga sin adquirir deuda, como fue en la administración pasada. Preguntarle, con estas leyes secundarias en esta reforma energética, ¿se contempla algún parlamento abierto o nada más será discutida de comisiones? No pensamos en parlamento abierto, a menos que lo decida así el Congreso. Es muy clara la orientación de las leyes secundarias. En particular en Petróleos Mexicanos, lo explicó Luz Helena y Víctor, pero vale la pena insistir un poco. Con la reforma energética del 2013 de Peña Nieto, lo que se hizo fue, primero, cambiar la Constitución, que no se habían atrevido a cambiar la Constitución. Ahora regresamos a la Constitución, el que Pemex y CFE sean empresas no productivas del Estado, sino empresas públicas, que es muy distinto, no porque no queremos que sean productivas y no queremos que sean eficientes, sino porque antes su objetivo era privatizarlas, no era mantenerlas como empresas públicas. En particular en el caso del petróleo, lo que se hizo fue poner a Pemex en el mismo nivel de competencia que empresas privadas. Y entonces la Secretaría de Energía tuvo la atribución de hacer concursos que les llamaron rondas. ¿Con qué objetivo? Con privatizar el territorio nacional en donde había posibles reservas de petróleo. Entonces se hicieron bloques y cada bloque se licitó. Entonces Pemex podía competir al mismo nivel que una empresa privada, pero en realidad la orientación desde el gobierno de Peña Nieto pues era dárselo a los privados. Entonces hoy hay ¿cuántas? 90 contratos. Imagínense. O sea, 90 asignaciones del territorio nacional en donde hay petróleo a privados. ¿Qué objetivo tenían? Pues que los privados explotaran el petróleo, exploraran y explotaran. ¿Cuántos lugares han explotado? Solo 6% representa de la producción. O sea, lo utilizaron para especular, quizá para aumentar sus medidas en las bolsas de valores, pero nunca invirtieron. Entonces, ¿qué está cambiando? Bueno, ahora se va a revisar esos contratos en acuerdo con las empresas para decir si vas a invertir o no vas a invertir, y si no vas a invertir, pues regrésalo a la nación. Segundo, ahora cuando se trate de explotar o de explorar una zona, ¿quién lleva a mano? Pemex. Secretaría de Energía dice, te toca Pemex siempre. A menos que Pemex diga, no, pues eso está en aguas profundas, yo allá no me voy a meter. Entonces podría dársele a un privado. Pero ¿quién lleva mano en la asignación de los pozos? Pemex, por ley. Y ya como Pemex no es considerado nuevamente como monopolio, pues entonces puede tener
la mayor parte de la producción, como ha tenido siempre, pero en realidad no querían que así fuera. Entonces ahora Pemex tiene esa atribución. Pemex, ¿qué opciones puede tener? En primer lugar, y eso es la prioridad, con los propios recursos del presupuesto de egresos de la Federación, que son los recursos que genera Pemex, hacer sus trabajos de exploración, de explotación de petróleo. Si en algún momento Pemex dice yo quiero asociarme con algún privado en algún contrato mixto porque le conviene a la nación, tiene esa posibilidad. Y si no, pues ya lo podría explotar un privado, pero lleva a mano siempre Pemex. Ese es el gran cambio que se establece. Ahora, ¿cuánto podría ser la explotación mixta o privada? Pues en realidad representa, ¿qué? Ayer cuánto dijimos, como el 10% prácticamente de la explotación de petróleo. Entonces, esa es la nueva modalidad, con nuevas leyes. Se va a integrar la empresa nuevamente para hacerla más eficiente, que no haya tantos consejos de administración, sino un solo consejo de administración que tome las decisiones, con sus cuentas perfectamente divididas entre Pemex Exploración y Producción, Refinación o Transformación y Logística, y Pemex Internacional, que se mantiene, reducir el número de subsidiarias, no de subsidiarias, de filiales que hoy tiene. Entonces, hacer más eficiente la empresa y darle a Pemex esta posibilidad. Los datos que hoy se presentaron, que parecen mucho recurso, están perfectamente analizados con Secretaría de Hacienda de las capacidades de Pemex para poder desarrollar estos proyectos y al mismo tiempo seguir pagando su deuda, disminuir su deuda y al mismo tiempo permitir el pago a proveedores de manera clara. Muchas gracias, Presidenta. Buenos días. Luis Ángel Marín, de Radio Resultados. Preguntarle principalmente sobre lo que se ha presentado hoy. Hablaban de perforaciones focalizadas. Me llama la atención que no aparece en el mapa que presentó el director de Pemex el norte de Veracruz, cuando fue durante muchos años la capital petrolera de México, Poza Rica. No aparece en perforaciones focalizadas. No sé si cuál sea la razón por la que no, porque es una zona que prácticamente siempre ha sido muy productiva en petróleo. Gracias, director. Claro, por supuesto, es la cuenca Tampico-Misantla, donde tenemos una parte sustancial una parte importante de la reserva, no la parte sustancial, pero es una parte muy importante. Tenemos ahí varios proyectos mixtos, de hecho. Estamos localizando exactamente las áreas para que se puedan hacer. Vamos a reactivar toda la actividad petrolera en el norte de Veracruz. Eso es uno de los compromisos que tenemos y de tal manera que estamos definiendo actualmente exactamente cuáles son los pozos que vamos a perforar, las cantidades. Tenemos un equipo especializado en esa zona. Entonces, la buena noticia es que próximamente vamos a dar a conocer exactamente lo que se va a realizar en esa región en concreto que estamos apostándole para aumentar la producción.